Ok, este videito va porque me han hecho un par de preguntas ya sobre estos dos ítems del examen de algún examen de bache. Voy a explicar más o menos en qué consiste cada una de las preguntas para que ustedes tengan una idea más o menos de qué se trata. Entonces, en esta primera, esta es una y esta es otra pregunta. Vamos a concentrarnos ahorita en esta primera. Esta pregunta lo que dice es que nosotros tenemos una circunferencia C que está de esta manera. Obviamente vemos que la información nos proporciona, la gráfica nos proporciona bastante información, como por ejemplo que las coordenadas del centro son las coordenadas, el punto 2,2, ok, que es tangente a los ejes tanto X como el eje Y. Aquí tal vez hace falta agregar que este es el eje X y el eje Y, aunque es obvio, pero mejor lo ponemos. Y nos están preguntando que con base en esa información digamos cuál de estas rectas, estas son las opciones que nos dan, nos dicen cuál de estas rectas corresponde a una recta secante a esa circunferencia que está ahí. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que saber cuáles son las posiciones de las rectas. No se debe olvidar nunca que si nosotros estamos hablando de que este es el eje X y este es el eje Y, todas las rectas que son paralelas al eje Y, es decir, todas estas rectas que yo estoy dibujando aquí, todas estas corresponden a rectas que se llaman X igual a un determinado número. Por ejemplo, si yo tengo el eje X aquí y tengo el eje Y aquí, esta recta que yo estoy dibujando aquí, digamos que la estoy dibujando sobre 3, esta recta se llama X igual 3. Si yo dibujo una recta aquí, esta se llama X igual 1, X igual menos 1, X igual menos 2, X igual menos 10. Toda recta que sea paralela al eje Y se llama la recta X igual a algo. Obviamente el eje Y también se llama la recta X igual a 0, que es la recta que está justo encima del eje Y. Del mismo modo, por ejemplo, si hablamos de las rectas que son paralelas más bien ahora al eje de las X, entonces son las rectas que son de esta manera, que son paralelas al eje X. Esas rectas tienen el nombre de Y igual a algo, Y igual al punto donde esté posicionada. Digamos, si aquí está el 3, entonces esta se llama la recta Y igual a 3. Si aquí está el punto 10, entonces esta se llama la recta Y igual a 10, Y igual a menos 1, Y igual a menos 2, y así sucesivamente con todas las rectas que tienen esa forma. Y particularmente hablamos de dos rectas que son la recta Y igual a X, aquí está el eje X y el eje Y. Hablamos particularmente de dos rectas que son la recta Y igual a X, que siempre va a ser esta recta que viene aquí, esa siempre va a ser la misma, y tenemos la recta Y igual a menos X. Entonces esta es la recta Y igual a X, ven, creciente, y esta es la recta Y igual a menos X, que es la recta que es decreciente. Entonces es muy importante que para este tipo de preguntas y también para las preguntas que tienen que ver con simetría, puntos homólogos y toda esta historia, ejes de simetría, ustedes conozcan bien cuáles son esas rectas. Entonces, en posición relativa, ya hablando de posición relativa de una recta con una circunferencia, o la posición relativa de una circunferencia, también tenemos que tener claro algunas cositas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una determinada circunferencia, si una recta no interseca en ningún punto a la circunferencia, es decir, es una recta cuyos puntos de la recta y puntos de la circunferencia no hay nada en común, decimos que es una recta exterior, como esta. Esta es una recta exterior. Si la recta interseca la circunferencia en dos puntos, como este caso, nosotros decimos que la recta es secante. Y si la recta interseca a la circunferencia en un solo punto, como este, nosotros decimos que la recta es tangente. Entonces, en este caso, nos están pidiendo que determinemos cuál de estas rectas que están aquí, corresponde a una recta que es secante a la circunferencia. Entonces, nos vamos a fijar. La recta Y igual a 0, acordémonos que las rectas Y son las rectas que vienen de esta forma. Y igual a menos 1, Y igual a menos 4, Y igual a 2, Y igual a 20, todas las que son paralelas al eje X.
Entonces, si a nosotros nos dicen, ok, andamos buscando cuál de todas estas es secante, vamos a analizar la recta y igual a 0. La recta y igual a 0 es justamente el eje X. Por lo tanto, esta no. La recta y igual a 0 más bien resulta ser una recta tangente a la circunferencia. ¿Estamos? Ahora, la recta y igual a X, ahí es donde está la respuesta correcta. La recta y igual a X sí es secante a la circunferencia, porque según lo que les acabo de decir, la recta y igual a X es esta recta que viene aquí. Entonces, evidentemente, la recta y igual a X va a ser una recta que interseque a la circunferencia en 2 puntos. Ahora, analicemos un momentito la opción C y la opción D, que también es importante saber por qué estas dos no. La recta y igual a 4, evidentemente, y aquí tienen que tener mucho cuidado, si ya se sabe que esto es 2, obviamente el radio de esta circunferencia es 2, coincide con esto, por eso sé que es 2. Entonces, obviamente, hasta aquí arriba sería 4. La recta y igual a 4 es justamente esta. Esa rectita que va ahí más bien se convierte en una recta tangente a la circunferencia. Por eso esta no es. Y la recta y igual a x más 4 es una recta un poco más compleja. No es necesario que sepamos exactamente a dónde está, pero sí tener una idea de dónde viene ella. Voy a extenderme un poquitito por aquí nada más para tener una idea. Al saber que es 4, ya yo sé que esa es la intersección con el eje Y, es decir, el punto 0, B. Es una recta, ¿verdad? Entonces este es el valor de B, esta es la intersección con el eje Y. Quiere decir que esa recta pasa por ahí, justo pasa por este puntito. Y ya se sabe que ella es creciente. Evidentemente ella es creciente porque la pendiente es positiva. Entonces la recta viene a ser algo así. Como para tener una idea, obviamente más bien esto se convertiría en una recta exterior a la circunferencia, lo cual hace que la opción correcta en ese caso sea la opción B. En la pregunta que tenemos a la par, para que ustedes tengan una idea más o menos de lo que nos están pidiendo, nos están diciendo que la circunferencia C, que está dada de esta manera, es tangente al eje X en el punto Q. Como es tangente al eje X en el punto Q, no sabemos que automáticamente esto que está aquí es un ángulo de 90 grados, ¿ok? Por teorema, todo radio en el punto de tangencia forma un ángulo de 90 grados. Además de eso, nos están diciendo que el segmento PO es 17. El segmento PO es 17. Entonces, a nosotros nos están diciendo que esto es 17. Entonces, ahora, como eso es 17, vamos a analizar la otra parte de la información, el punto O. El punto O, que es este que está aquí, el punto O tiene coordenadas 15, K. Ok, es decir, las coordenadas de este punto son 15, K. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es 15 y esto es K, ¿ok? Que esto es 15 y esto es K, porque vean que esto es muy importante, ¿verdad? Aquí hay que entender esto, que las coordenadas del punto O son 15, K, lo cual quiere decir que el X de este punto es 15 y la Y de este punto es K. Entonces, no sabemos cuál es el valor de K. Entonces, aquí a nosotros nos están pidiendo que encontremos cuál es el valor de K. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obviamente, nosotros sabemos que esto que corresponde a la hipotenusa de este triángulo es 17. Y por consiguiente, sabemos que el segmento PQ, que lo podemos ver aquí, el segmento PQ mide 15. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que PO es 17 y PQ es 15. ¿Qué significa eso? Significa que solamente nos hace falta encontrar esto. Y tenemos que entender que si yo encuentro cuánto mide esta distancia de aquí a aquí, ¿cierto? Si yo encuentro cuánto mide esta distancia de aquí a aquí, voy a saber cuánto es la distancia que hay de aquí a aquí, lo cual me lleva a encontrar el valor de la coordenada en K. ¿Ok? Entonces,
Esto se resuelve con Pitágoras. Evidentemente, en este caso a nosotros nos están pidiendo un cateto. Entonces, cuando a nosotros nos piden un cateto, nosotros tenemos que hacer, ok, voy a ponerle así, voy a llamarle X, para que quede más claro. X es igual, ok, X es igual a la raíz cuadrada de 17 al cuadrado menos 15 al cuadrado, ok. ¿Cierto? Recordemos que cuando nos piden un cateto tenemos que hacer una resta, mientras que si andamos buscando la hipotenusa tendríamos que hacer una suma. Entonces en este caso ya nos dice que X es igual a 8. Entonces eso quiere decir que esto que está aquí es igual a 8. Por lo tanto, el valor de K, obviamente si esto es 8, esto de aquí a aquí es 8. Y por lo tanto el valor de K tiene que ser 8. Recordemos que esta es una preguntita de esas donde hay que llenar los cuadritos, ok, y como en este caso el valor de K nos da un único número, entonces nada más aquí ponemos 8 y listo. Esas serían dos preguntitas que vienen ahí en alguno de los exámenes de bache que ustedes están trabajando. No es necesario que sepan cuáles preguntas son, igual yo les acabo de decir en qué consiste cada uno de los enunciados. Espero que hayan entendido y cualquier duda me preguntan.